Bien, vamos a dar inicio a la palabra de Dios de hoy. Tenemos la segunda parte, escogemos la voluntad de Dios o la de los demás. Hace 8 días habíamos visto, queridos hermanos, hace 8 días vimos acerca de el libro de Josué. En esa última parte nos quedamos en Josué y ya no avanzamos a ver el panorama de lo que pasaba con Josué. Mateo 16, 24 explicamos que Jesús le dijo a sus discípulos: si uno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después vimos claramente que en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: porque ahora busco el favor de los hombres o de Dios, decía el apóstol Pablo. Vimos por último Jeremías 17:5: maldito aquel que confía en su corazón, confía en el hombre que se apoya en sí mismo. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte la encontramos nosotros en el libro de Josué. Acompáñenme por favor, queridos hermanos, al libro de Josué a ver la palabra de Dios. Y esta es la adoración más hermosa que podemos tener, la palabra de Dios. Bien, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. ¿A quién habemos de servir, hermanos? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que nos pueda dar ese entendimiento. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que tú fortalezcas nuestros corazones, nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, y que donde quiera que llegue esta palabra sea de bendición en los hogares, en cada familia. Transmisiones, Padre, estas transmisiones que lleguen, Señor, a cada hogar, Señor, como ese alimento sólido, ese alimento rico, Padre, para alimentar el alma y el corazón, el ser de cada persona, a través de tu palabra. Bendice este siervo tuyo, Señor, que emite este mensaje, que da la palabra, para que no hable yo, sino que hables tú, Señor, a través, Padre, de la misma palabra, de la misma escritura, Señor. Amén. Bien, hermanos, encontramos a Josué diciéndoles: a ver, señores israelitas, pueblo mío, ¿a quién deciden ustedes seguir el día de hoy? Miren, piénsenlo bien, porque ustedes se darán cuenta de una cosa importante. El Señor abrió el mar, el Señor proveyó pan, el Señor cerró el mar para el faraón. Eso lo vemos en los versículos anteriores al versículo 15. Uno de ellos vemos, y vamos por favor ahí mismo al versículo 11. Pasasteis el Jordán y llegaste a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, y los entregué a vuestras manos. Fíjense a cuántos Dios aquí en esta parte aparta a su pueblo hermoso y le dice: pueblo hermoso, pasen a esta tierra prometida. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco, o sea, no fue en sus fuerzas. Para que Josué les dijera, tomen una correcta decisión, les dijo: miren, ustedes han visto lo que Dios les ha ayudado, han visto el testimonio de Dios. Versículo 13: y os di una tierra en que no habíais trabajado. O sea, esos israelitas pues no habían trabajado en esa tierra. ¿Y qué pasó? Dios dijo: a pesar de que ustedes no la labraron la tierra, porque en Génesis dice que el hombre mismo labrará la tierra, trabajará la tierra, ellos no habían trabajado la tierra. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pues andaban con celos ahí, buscando otros dioses ajenos. Y pues ahí Dios dice, y manda a Aarón y a Josué, y dice: a ver, háblales al pueblo. Y en esta parte dice en el versículo 14: pues temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. 2 cosas importantes: integridad
y fidelidad. Dos formas en que debemos servir a Dios. Quitad los dioses de vuestros padres a los que sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servir a Dios. Y ese es el tema. Servir a otros dioses. ¿Qué entendemos o qué diferencia existe entre dioses y ídolos o ídolos? Bueno, los dioses, como lo podemos ver en la Biblia, Faraón, pues los dioses tenían también cierto poder para pelear contra los prodigios que Dios deseaba mostrarle a Faraón. Y decía, si Moisés hace esto, pues yo voy a hacer esto. Y así sí son los dioses. A veces este es un tema de suma importancia, de muchos celos, porque hay gente que adora a otros dioses y de la mano se llaman ídolos. Se llaman ídolos. Dioses con D minúscula, con D pequeña. Esos dioses son a los que les dice Dios mismo. Decidan servir con integridad. Decidan servir con integridad. Pero, ¿qué pasa? Aquí estaban ellos entre la costumbre de, es que nuestros padres sirvieron en tal lugar. ¿Y cuánta gente encontramos que le cuesta tanto trabajo dejar a esos dioses? Le cuesta tanto trabajo dejar ir a la villa. Le cuesta tanto trabajo quitar una imagen colgada de una virgen, de un Judas, no San Judas, de un escapulario, de un rosario. Este es un golpe muy fuerte, pero la palabra de Dios tiene que hablarse claramente. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros somos anunciadores de la palabra de Dios. Y debemos dejar algo en claro. Que no podemos decir yo amo a Dios y tengo dioses, o ídolos, o imágenes. Entonces no estás amando a Dios. O lo estás amando a tu manera. Mire lo que dice, versículo 15. Y si no os parece bien servir al Señor, ¿sabes? Dice Josué, si no quieren, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿A estos dioses o a estos dioses? Ay, como ustedes gusten. Sus pasiones desenfrenadas o su idolatría. El 12 de diciembre, el 28 de cada mes, las fiestas paganas, todo lo que no es Dios. Pero Josué es muy claro, hermanos. Y fíjense lo que dijo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. En Hechos capítulo 16 dice, ¿qué es necesario para ser salvo? Cree tú y tu casa y serán salvos. La denominación importante dentro de una relación con Dios es servir mi casa y yo a Dios, servir mi casa y yo a Dios. Mira, el problema de muchas personas es que se hacen un Dios de su imaginación. Y el Dios de su imaginación es el que a mí me dieron esta imagen. Está bonita, era del tío Pedro. Y como mi abuelita Hilaria pues la tenía ahí, pues tengo que guardarla. No te puedes despojar de esa imagen, porque tu corazón aún no está renovado. Es que se ve bonita y ya me acostumbré que en todos los desayunos tengo que verla. Es más, me persino
y tengo que salir persignado con esa imagen. Y esa imagen me protege. O sea, no te protege Dios, te protege la imagen. No te inclinas a Dios, te inclinas a una imagen. Le pones una veladora. Eso se llama idolatría. Eso se llama abominación a Dios. Fornicar con otros ídolos. Es una fornicación que el pueblo de Dios muchas veces, yo conozco muchos cristianos o pseudo cristianos que leen la Biblia, pero su corazón está entenebrecido y no. ¿Y de qué te sirve leer 10 veces o 20 o 30 la Biblia si tienes una imagen? Parece que no bien el libro de Éxodo, no te harás imagen. Y ese versículo va más allá de lo que nosotros podemos contemplar. Ahora veamos esto. Miren lo que respondió el pueblo. Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Lejos esté de nosotros. Escogieron bien, el pueblo escogió bien, escogió lo correcto. Dijo, deseamos eliminar los pactos que nuestros padres se hicieron, donde ellos estaban ahí sembrados en idolatría. Nosotros queremos desarraigarnos de ahí. Puede sonar esta predicación como un regaño, pero no es un regaño. Esta predicación es una exhortación con mucho amor. Y lo digo con mucho amor porque la palabra de Dios es amor. Y la palabra de Dios redarguye, exhorta, cambia, transforma, regenera. Yo sí quiero enfatizar en esta parte. Cuando ellos dicen, nosotros vamos a seguir a Dios, fuera esté de nosotros ir en pos de otros dioses. Para nada, ellos están diciendo, los israelitas le contestaron ahí a Josué. El versículo 17 nos explica, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó. El Señor nuestro Dios, uno es. No dijo esos dioses, dijo el Señor nuestro Dios. Hubo fe, hermanos, hubo fe. A nosotros y a nuestros padres. A sus padres, a pesar de ser pecadores, Dios tuvo misericordia. De la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Cuántos pueblos pasaron? Muchísimos, hermano. Pero empecemos por uno, el más difícil, salir de la tierra de Egipto. ¿En qué tiempo nos encontramos? Tenemos que salir de la tierra de Egipto. Es que ya salimos, es que ya conocemos la Biblia, es que ya la leemos, la conocemos bien, pero no hemos decidido dejar a esos dioses, a esos ídolos. Queremos seguir, seguir, seguir. Deseamos, insistimos, con algún pensamiento, hermano, con algún pecado ahí oculto incluso. Mira, ahorita vamos a ese punto. Primero estamos hablando de dioses ajenos, que es lo que el tema está hablando. Los amorreos, los heteos, los fereceos, todos ellos, ¿cuántos dioses tenían? Nos quedaríamos cortos si fuéramos al Medio Oriente y en la India vemos a esos leones y a esos tigres y a todo lo que adoran allá, al elefante, los hindús, todos ellos. Y diríamos, es un escenario más o menos de lo que en ese tiempo estaban viviendo. Bien, hermanos, quiero que pasemos, por favor, y quiero que vayamos a alguna otra parte, quiero que enfaticemos en algo muy, muy, muy importante. Por favor, acompáñenme, hermanos, vamos ahí a Mateo 16:15, vamos a regresar a Mateo 16:15. Vamos a confrontarnos con... hay cristianos que siguen
en el error, bueno, pseudo cristianos, en el error de hacer qué cosa. Agarran, ya soy libre, ya soy salvo, no me digas. Y llegas, tienen cuadros, tienen imágenes, pero bueno, ese es uno. Pero hay otro tipo de cristiano, el cristiano que no puede dejar su idolatría, que no puede dejar su paganería. Acompáñenme a Mateo 16:15. Aquí está Jesús. No Moisés, no Josué, no Aarón. Está Jesús. Dios hecho carne. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hizo una pregunta. Versículo 16. Respondiendo, hubo alguien entre el salón de clases que respondió. Y era Simón Pedro. Y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió asertivamente. Pero vamos un poquito más arriba. Versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, hermano, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, a ver, ¿qué han escuchado ahí entre los rumores del pueblo que dicen que soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿El Hijo nacido de un hombre, según ellos? Bueno, 14. Ellos dijeron, unos, fíjense lo que dijeron, Juan el Bautista. ¿Sí? Otros dijeron, eres Elías. Otros dijeron, no, eres Jeremías. Y unos, o uno de ellos, los profetas. Aquí podemos pensar dos cosas. Que o estaban creyendo en la reencarnación, o estaban pensando ellos no en la reencarnación, sino en que Elías, Jeremías o cualquier otro profeta había venido de ese tiempo y había vuelto ahí a estacionar aquí en el pueblo de Israel, a cumplir lo que habían dicho. Lo reconocieron como todo, menos como Mesías, menos como Cristo. Y es ahí donde yo quiero entrar. No conocemos a Cristo como Cristo. El católico conoce a Cristo crucificado ahí, lo deja en su casa o ¿cómo se dice? En una cadenita. ¿Verdad? El cristiano, algunos dicen, para mí Cristo pues es mi amigo. Para mí Cristo es mi mejor amigo que me hace favores y cuando me siento mal uso su sangre y Él me limpia. Cuando no conocemos a Jesús como el Mesías, decimos simplemente, es como Elías. Jesús, dicen los testigos de Jehová, no es Dios. Es una creación de Dios. Y muchos, fíjense aquí lo que estaban tomando la postura. Es creación de Dios. Pero a Cristo nadie lo creó. Él es Dios. Él es Dios encarnado, que murió por ti y por mí. Pero no queda claro. Mira, tú vas a la iglesia católica y ¿qué pasa? Ves aquí a San Martín de Porras, ves aquí a la Virgen
de la Benavides, de la Veracruz, Juquila, del otro lado ves a San Hipólito, San Martín de Porras, bueno. Ah, pero eso sí, en medio ves a Jesús ahí, en donde se da la misa. Uno de tantos, como dice la canción, soy uno de tantos, ¿verdad? No, hermanos. El concepto está equivocado, equívoco, erróneo. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Pedro, en el versículo 16, responde correctamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestros ojos te ven. Dichosos los ojos que vieron a Jesús. Pero ¿sabes qué? Dichosos los que lo sentimos hoy. Es hermoso. Versículo 17, y Jesús respondiendo le dijo: mira, Pedrito, bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló. ¿Qué te está revelando tu corazón? ¿Qué te está expresando tu corazón para que lo exteriorices? Unos decían rumores: es que tú eres el profeta, tú eres Elías, tú eres el Juan el Bautista. Pero Pedro en su corazón pues estaba bien, estaba conectado a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por supuesto que sí lo eres. Eres el Hijo del Dios vivo. Pero pasa algo. Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, nuestra pregunta es: ¿qué pasó más abajo? Dice aquí el versículo 17 que su Padre se lo reveló. Dios Todopoderoso le reveló a Pedro, le reveló cómo sería. Pedro, sobre ti edificaré mi roca. Versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Como tú fuiste el que ciertamente acertaste y el Padre le habló, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. Y las puertas del Hades, escuchen bien esto, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El siguiente texto ha causado un dilema entre los creyentes pentecostales. Escuchen bien, hermanos. Yo, o sea, está hablando Jesús, te daré las llaves del reino de los cielos. No está diciendo cuándo, dijo, te daré las llaves. Está hablando en algún tiempo te daré las llaves. Y dice aquí, y lo que atares en la tierra, dice aquí abajo, está, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y muchos empiezan a atar y atar y atar y atar y atar y atar. Les gusta jugar a la cuerda floja. ¿Sabes por qué? Quieren atar a 1000 espíritus, pero ni siquiera son capaces de atar el espíritu de su boca, de su lengua. Le hacen tantos nudos que ya sabe, quién sabe cuántos espíritus llevan atados. Pero el texto no está diciendo esto. Estamos muy lejos de comprender. Si tú lo interpretas de esa forma, déjame decirte, la palabra de Dios es viva y eficaz.
Punto número 1, vamos a interpretar de la manera correcta. Punto número 1 está Jesús. Punto número 2, Jesús pregunta. Punto número 3, está otra persona que es Pedro. Están todos y entre ellos destaca Pedro. Y Pedro responde. Entonces, como dice Jesús, mi Padre te lo ha revelado, no te lo reveló sangre ni carne, sobre ti edificaré mi roca. Ahí estamos ya interpretando el texto. Ahora bien, le dice Jesús a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré, tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿para qué sirve atar y desatar? ¿Y quién puede atar y desatar? Vamos a responder la primera parte. ¿Para qué sirve atar y desatar? Para edificar la iglesia. ¿Quién puede atar y desatar? Pedro. ¿Nosotros? No, Pedro. Fíjense, vamos a darle si nosotros torcemos la palabra, diríamos así. Yo también les digo a ustedes, iglesia del año 2020, ustedes son mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Sí, porque estamos sostenidos sobre Cristo, pero aquí no le está hablando a la iglesia, le está hablando a Pedro. Vuelvo a repetir el texto, versículo 18. Yo también te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Se está dirigiendo ni siquiera a los 12 apóstoles, se está dirigiendo a Pedro. Versículo 19. Yo te daré, o no les daré, no dijo yo les daré a todos para que aten y desaten. Dijo yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora sí vamos a entender el concepto de desatar. Mira, Pedro, entre todos los apóstoles que están aquí, unos decían que yo era un profeta, unos decían que era Elías, otros, bueno, pero el único que acertó fuiste tú. Tú vas a ir a evangelizar sobre mí, Jesucristo. Vas a desatar la palabra de Dios. Vas a exponer la palabra de Dios. Vas a explicarle a la iglesia primitiva que yo soy Jesús el Cristo. De forma en lo que ates aquí en la tierra, las cartas escritas darán fruto en los cielos. Por eso dice, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muchos estamos atados porque no conocíamos, o estábamos atados porque no conocíamos la palabra de Dios, mejor dicho. Pero ¿qué le dice aquí? Atar. ¿Saben qué debe atar un cristiano? Debe atar su mala conducta, sus pecados, concupiscencias, deseos, inquietudes. Eso es lo que debe atar. No debe de preocuparse por atar lo de los otros, debe preocuparse por atar lo primero, lo uno: arrepentimiento, regeneración, perdón, remisión de pecados. Y ahora sí vamos a ver lo que es desatar, para que nuestra alma algún día sea desatada y pueda llegar al reino de los cielos. Y para que aquí en la tierra desatemos la palabra de Dios para que llegue a los confines de la tierra. Eso fue más o menos lo que le dijo a Pedro. Desata la palabra. Consumado es. Cristo ha venido. Las buenas nuevas ya llegaron. Id y predicad el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Lo que estaba tan atado entre los judíos
porque los judíos tenían sus leyes y nadie podía más que solo yo. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, es para mis ovejas, no es para los puercos, es para mis ovejas. Sí, Romanos dice primeramente para judíos y después para gentiles. Es correcto, pero también ahí los gentiles entramos en ese redil. Esta parte de atar y desatar la explicaremos en otro momento, más específicamente, pero una forma de atar y desatar quiero especificar. Los pergaminos, los papiros, eran atados, los rollos. Incluso el apóstol Pablo dice, traigan mis rollos, mis pergaminos. Y eran abiertos, se desataban y eran abiertos, eran expuestos para que se pudiera leer. Esto fue lo que le dijo a Pedro. Explícale a las generaciones venideras, a la iglesia primitiva, para que la palabra pase generación en generación, que yo soy Cristo, que consumé la ley, fue clavado, y que no vine a abrogarla, vine a cumplirla ciertamente. Pero Colosenses capítulo 2 nos quita una carga, y eso lo vamos a ver con más calma después. Pero lo pueden leer, Colosenses del capítulo 2 del versículo 1, toditito. Las fiestas, la luna nueva, todo lo que explica que son cargas pesadas que el judío estaba atando. Entonces dijo, desata esas cargas y empieza a atarlas y desata la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Todo quiere decir Cristo. Bien. Versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Esto se mantuvo en un secreto porque no todos oirían la voz. Solo por testimonio de la misma palabra vimos que unos reconocieron a Cristo. Versículo 22. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. A ver, Señor, ¿qué te pasa? Pero nos saltamos el versículo 21. Fíjense lo que dice el versículo 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Y me imagino a Pedro. Ya vas a empezar de pesimista, Señor. ¿Por qué eres tan pesimista? Y Jesús dijo, es que yo tengo que padecer en Jerusalén. Tengo que sufrir de parte de los ancianos del Sanedrín, de los principales sacerdotes y de los escribas. Híjole. Y Pedro se enfureció. Y cuando escuchó Pedro esto que dice, y ser muerto y resucitado al tercer día, Pedro se puso rojo. A ver. ¿Qué pasó? A ver, Jesús, ven. Dice, tomándolo aparte. O sea, le dijo, ven maestro, ven Jesús, ven Mesías, ven. Comenzó a reprenderle. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Si tú eres la vida, ¿qué dices que vas a morir? Diciendo, ¿no lo permita Dios? Señor, eso nunca te acontecerá. Diría Pedro. Primero yo, ¿no? Y después lo negó 3 veces. Versículo 23, fíjense lo que pasa. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, a ver, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, vemos un versículo donde le está hablando el Padre diciéndole que es Jesús, y ahora Jesús le dice que le dijo Satanás. Pues ¿cómo está eso, no? Primero el Padre le habla para revelarle que es Jesús. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que es el... Y ahorita Jesús le dice,
Quítate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Pues ¿qué no había dicho que era su piedra sobre la cual edificaría la iglesia? Bueno, lo que pasa es que la equivocación fue de Pedro, no de Jesús. Quítate delante de mí. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera muerto y resucitado? Pues es algo muy sencillo, hermanos. Que ni usted ni yo tendríamos el día de hoy salvación y vida eterna. Y eso fue lo que Pedro apoyó en esta parte. Pedro no vamos a decir que fue poseído, muchos lo malinterpretan de esa parte. En algunas otras veces Jesús les dice a los fariseos sinagoga de Satanás. Y no quiere decir que los judíos hacían brujería o hechicería dentro. Lo que hacían es desechar a Cristo. Desechar a Cristo. Eres piedra de tropiezo, me eres piedra, porque no estás pensando en las cosas de Dios. ¿Qué es pensar en las cosas de Dios? ¿Perecer? Sí. ¿Cuántas veces tendríamos que perecer para que la palabra de Dios fuera expandida en el reino de los cielos? Muchos han muerto. Benditos los pies que anuncian el evangelio. Sino en la de los hombres. O sea, Pedro, ibas bien, pero te equivocaste. Esto se tiene que cumplir. Pedro, ¿me estás escuchando? ¿Estás ahí? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí es donde vemos el texto y el tema, donde ya aterrizamos en la segunda parte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si hay alguno de ustedes que quiere venir en pos de mí, y ahí me detengo, la pregunta es, pues, ¿qué no estaban caminando con Jesús? ¿Qué no ya eran de Jesús? No, solamente estaban caminando con Jesús, pero estaban siendo reafirmados por Jesús para ver si los confirmaba Jesús. Por eso les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A Pedro es entendible cuando vemos las películas, cuando Jesús está crucificado. ¡Ay, nos da coraje! ¿Cómo le hacen eso? Pedro no entendía el mensaje. Y estaba dormido en el huerto de Getsemaní cuando Jesús les pidió orar. Porque estaba pensando, ¿cómo mi Señor lo van a matar? Creo que no entendiste, Pedro. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera para que la obra se multiplique a las generaciones. Para que la palabra se desate. Para que la ley pesada que tenían los gentiles que cumplir fuera atada y la gracia fuera desatada. Entonces Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Pero aparte de negarnos, nos manda a tomar una cruz, un madero. Y dijo, síganme, vengan conmigo. Hay tres cosas importantes aquí. Negarnos, tomar el madero. ¿Cuánto pesa tu madero? 10 kilos. Un costal. Y seguir a Jesús. Tres cosas. Voy a repetirlas. Si tú te niegas a sí mismo, tus deseos serán negados. Pero Dios no te va a negar. Si tomas tu madero,
¿Sabes que el madero de Dios qué es? ¿Qué es el madero? ¿Es una carga pesada que tengamos que cargar todos los días, hermano? No, no es una carga pesada. El madero es el camino de Jesús. El madero es el entendimiento en medio de la prueba. Es aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús tomó el madero, caminó y caminó. Le pesó, pero estaba haciendo la voluntad del Padre. Muchos cristianos hoy no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren usar a Dios como varita mágica. Y eso está mal. ¿Sabes por qué el católico tiene ídolos? Porque dice, si yo no tengo a San Martín de Porras, o no tengo a la Virgen, a la Guadalupana, o no tengo a Judas Tadeo, o etcétera, pues ¿quién me va a escuchar? Son intermediarios, ¿verdad? Y la Madre Corredentora, no me digas, en serio. ¿Y dónde están las obras de Jesús? María no murió en la cruz, San Hipólito tampoco, y si murió fue por su causa. El único que murió en la cruz por ti y por mí fue Jesús. Y por última parte dice, síganme. Seguir a Dios todos los días de nuestra vida. Seguir a Cristo. ¿Fácil? No es fácil. Pero tampoco es imposible. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera encomendarse a paganerías, idolatría y dioses ajenos, la perderá. Puedes vivir toda tu vida con eso. No te preocupes. Lo que sí te aseguro es que tu alma se perderá porque no estás siguiendo a Jesús. Esos ídolos te pueden hacer el favor toda tu vida porque son demonios, ¿sí? Imágenes. Atrás de cada imagen se esconde un demonio. Satanás también tiene poder. Almas adúlteras. El enemigo dice, ¿te sientes bien? No te preocupes, todo va a estar bien. Tú sígueme poniendo la veladora, tú síguete comendando a mí. En el mismo cristianismo forma de la misma parte. Y en aquel tiempo, está hablando de los pseudo cristianos. En aquel tiempo vendrán y dirán, Señor, yo me desvelaba orando. Señor, todos los domingos iba a la iglesia. Señor, me aprendí la Biblia de memoria. Señor, yo diezmaba. Tenía buenas obras. Y era San Martín de Porras. Es más, usé el don de sanidad. Pase al frente con su milagro. Pero fíjense lo que les dirá Jesús. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No es necesario que tengas un ídolo. Ni siquiera estamos aquí regañando a las personas. No somos quien. A la horma del zapato cada quien le queda como calza. Miren, ustedes verán. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos. El que quiera salvar su vida, que se compre un salvavidas y no confía en Jesús.
que siga comprando con religión, que siga yendo a la iglesia donde se hacen shows. Pero si no se está predicando la sana doctrina, no hay un cambio en tu vida, muy probablemente no seas salvo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Perdón, pero la palabra de Dios penetra y rompe toda cadena. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, ¿cómo? Sí, aquí es donde yo digo, el que pierda su vida. Para terminar la predicación, quiero poner un ejemplo. Daniel estaba con los leones, pero no decidió negar a Dios. ¿Te imaginas? Tú sabes el dolor tan tremendo que es, como a sus amigos que los quemen en el horno, o como Daniel que en los leones, del pozo de los leones, que te estén mordiendo. Es un dolor increíble. Pero él no se inclinó, él se mantuvo fiel. ¿Trató de salvar su vida? No, sabía que se iba a morir, porque un león no le iba a ir a acariciar a Daniel. Así tiene que ser un cristiano. Así tiene que ser un cristiano. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, como dice, hermanos, la hallará. Ya hallaste la vida en Cristo. No trates de ganar. No trates de ganar en tus fuerzas. Ya no te fijes más en tu religión. Créeme lo que te digo. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Solo a Cristo. El autor y consumador de la fe. Hermosas palabras que la Biblia nos da. Versículo 26. Ya terminamos, hermanos. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? Ay, hermanos, pero pierde su alma. Cuando Josué le dijo al pueblo, ¿quieren ir en pos de otros dioses? Pueden ganar quizás y estar más tranquilos, pero les aseguro que van a estar esclavizados al igual que en Egipto. ¿Les advierto algo? Perderán su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El enemigo va a tender cercos. El enemigo, su estratagema, su estrategia siempre va a ser lo siguiente. Va a decirte, tu cristianismo está bien. No leas la Biblia. No ores. No adores a Dios. ¿Estás bien así? Tú estás cumpliendo con cada domingo, cada miércoles. ¿Tocas en alabanza? No hay problema, está bien. Aunque esa alabanza no glorifique a Dios, tú síguela tocando, haz ruido. Hasta el enemigo se mete en pseudo alabanzas a Dios. En serio, se infiltra de una forma tremenda. No creas, a veces juzgamos, o no es que juzguemos, hacemos un juicio sobre las personas
que no deberíamos, ¿verdad? Y yo lo digo, exhortar sí, hacer un juicio no. Que tienen a sus ídolos. Pero el creyente también tiene la televisión, la música. El creyente también ama más a otras cosas antes que a Dios. Decidan hoy, pueblo, ¿a quién seguir? ¿A Dios o a los hombres? Decía el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vamos a ver. Por último dice el apóstol Pablo, porque busco ahora el favor de Dios o de los hombres, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Ese es el punto principal sobre el cimiento de un cristiano. ¿Estás adorando aún a los hombres, más a tu familia, más a tu trabajo, más al dinero, a los amigos, al placer? Niégate a ti mismo, dice Mateo 16:24. Niéguense a sí mismo. Negarse para que Dios nos pueda aprobar. Negarnos es no negar a Dios. Aprobarnos a nosotros es negar a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga y que el corazón de cada uno de los que, y la vida de cada uno de los que nos oyen, sea bendecida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos, Padre, que como espada de doble filo entre hasta partir el alma, las coyunturas, el tuétano. Señor, nosotros no queremos ser piedra de tropiezo, pero sí queremos exhortar al pueblo tuyo. Tus ovejas oirán tu voz y desearán pastos. Los lobos huirán. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Padre, por esta iglesia, vencedores por su gracia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en las próximas emisiones. Shalom y que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Saludos a todos.